Hay que sacarse la pilcha de jockey y ponerse ya la de columnista. No es tan sencillo. Beto Quevedo lo ha hecho en un pase de magia. Te escuchamos, maestro Beto. Y voy a seguir con el cuerpo, Mario. Muy bien. Voy a seguir con el cuerpo, vinculando cuerpo y política, que es una relación compleja que está presente, bueno, desde el origen de eso que llamamos política, esa actividad humana específica que se vincula con el poder, con la soberanía, con la guerra, con la legitimidad, el derecho, y también con la seducción y con las pasiones, ¿no? Los griegos tematizaron mucho esta relación y yo quiero traer, igual que Sergio trajo a Tocqueville, a otro gran pensador, pero polaco en este caso, que es Kantorowicz, Ernest Kantorowicz, que escribió un precioso libro, canónico en este sentido, que se llama Los dos cuerpos del rey, donde él estudia la figura del rey en la Edad Media, en los distintos momentos de la Edad Media, ¿no? Y entonces él dice que el rey siempre apareció en ese momento como una realidad dual, o sea que el cuerpo de la autoridad política tiene una naturaleza mixta, una naturaleza biológica, un cuerpo físico, y otra naturaleza no terrenal que lo trasciende, digamos, ¿no? Es decir, el rey encierra un enigma que son dos cuerpos. Y en el medioevo esta idea tenía mucho que ver con la legitimidad política del rey, que devenía de Dios y de Cristo, y etcétera. Y Kantorowicz dice, bueno, también de ahí se tomó esa figura. Cristo fue dos cuerpos, digamos, fue un cuerpo humano que murió en la tierra, pero fue un cuerpo divino que trascendió. Por eso, en la reflexión sobre cuerpo y política en la teología política medieval, en realidad el tema, por ejemplo, de la muerte de un monarca siempre es un enigma o un problema a resolver. Es decir, lo digo de otra manera, cuando hay una muerte biológica de un monarca, no se resuelve del todo el tema del cuerpo del monarca. ¿Por qué? Porque el cuerpo contiene un exceso, que es justamente esta parte sagrada que tiene. Esta idea de los dos cuerpos fue tematizada también muchas veces en la modernidad, y la pregunta es, ¿y cómo pasó? ¿Qué ocurrió con esto en la modernidad? Porque ahí se terminó la legitimidad política de Cristo, del rey, como enviado de Dios, etc. En realidad, en la modernidad también hay un doble juego con el cuerpo del monarca o en todo caso, de la autoridad política legítima. En primer lugar, porque en el inicio de la modernidad, el rey no era visto como derivado de Dios, pero sí era visto como un cuerpo que tenía que ver con el derecho natural. Y Kantorowicz dice, bueno, en lugar de Cristo ahora aparece un ius corpus, o sea, un cuerpo que tiene una segunda naturaleza, pero que tiene que ver como que soporta la idea del derecho, de la justicia, de la ley, ¿no? Si uno toma, por ejemplo, la obra de Thomas Hobbes, que personifica esto en la tapa mismo de su libro más clásico, que es el Leviatán, donde el Leviatán representa al Estado, pero es un monstruo marino que sale del agua con millones de cuerpos pequeños que lo conforman. La idea es que el cuerpo del rey, el cuerpo de la autoridad política, también tiene una doble naturaleza. Hay un cuerpo biológico, pero hay algo distinto que también lo trasciende, ¿no? Por eso, bueno, Hobbes, que imaginaba una autoridad política absoluta, dice que la palabra de ese ser, de ese Estado, es la ley, ¿no? Entonces, expresa la ley. Hay una doble naturaleza también ahí, y hay un enigma también ahí. ¿Qué pasa cuando el que expresa la ley se muere, ¿no? ¿Cómo es esa sucesión, ¿no? En la modernidad, la Revolución Francesa cambió mucho de estas temáticas, pero también dejó planteada la idea de que aún en un gobierno democrático, representativo, etcétera, la máxima autoridad, el presidente de la República, para ponerlo en términos muy actuales, también tiene una doble naturaleza con su cuerpo. Hay un cuerpo biológico, hay una persona, pero también ese sujeto es el representante de la voluntad popular y del pueblo, ¿no? Entonces,
con la muerte de un presidente tampoco se resuelve del todo, y con la vida tampoco se resuelve del todo. Por ejemplo, la salud de un presidente es una cuestión de Estado. Eso es una cosa que se dice mucho. Es como si él no es dueño de su cuerpo en todas las... Por ejemplo, en todo lo que alguien puede reclamar para sí como derecho a la intimidad. Porque de la salud del presidente hay que saber, ¿no? En Argentina, además, hay con esto una dramática muy particular. En muchos países, y en muchos momentos de la historia. Pero en Argentina hay una dramática muy particular, porque el tema del cuerpo político, secuestro de cadáveres de presidentes, mutilaciones, las manos de Perón, Evita fue trasladada, el cuerpo de Eva fue sacado de la Argentina porque era demasiado significante ese cuerpo aún muerto, ¿no? Y diría más, el cuerpo de Eva es un gran tema de la política porque lo fue de joven, cuando ella era actriz y fue tematizado esa cuestión, de militante y no justamente ocupando un cargo público, sino un cargo de militante política, de poner su cuerpo junto a los pobres, junto a los humildes, etcétera. Y el cuerpo, esa imagen tremenda del cuerpo de Evita deteriorado, ¿no? Cuando en los últimos tiempos de su vida, cuando se le apagaba el cuerpo, ¿no? Y cuando muere, ¿no? Que lo tienen que sacar de la Argentina. Siempre el cuerpo está ahí presente. Y en realidad, si uno sigue analizando los cuerpos, el cuerpo de Perón fue un gran tema también, pero los cuerpos de las democracias más recientes, digamos, el cuerpo de Alfonsín es todo un tema. El cuerpo de Menem, ¿no? Que empezó con patillas y con ponchos y con relatos del interior de la Argentina y se transformó luego en ese cuerpo con palo de golf y pantalones comprados en Miami o recostados en una Ferrari, ¿no? O ese cuerpo intervenido con operaciones, con quinchos que se le ponían y se le sacaban, etcétera. Esos cuerpos están siempre interrogados de algún modo. ¿Qué hace un presidente con su cuerpo? El cuerpo de Néstor Kirchner es un tema extraordinario también, de lo que fue desde el 2003 hasta su muerte. Y esa crítica, por ejemplo, a ese cuerpo desgarbado, mal arreglado, cómo se vestía, que no combinaba la ropa, etcétera, y que él a veces funcionaba casi torpemente. Todos recordamos el día que le entregó Duhalde el bastón de mando y no sabía qué hacer con el bastón, como una especie de adolescente un poco que no maneja su cuerpo, y que después su cuerpo fue arrojado a las multitudes. Kirchner hizo con su cuerpo algo raro, que se tiraba arriba de la gente y se lastimó la cabeza tirándose arriba de la gente, en más de una oportunidad, esa recordada en que se lastimó y en alguna otra. Y su cuerpo, ¿dónde está su cuerpo hoy? Enterrado en su Patagonia natal, en un cementerio. El cuerpo de Cristina también ha sido sometido a múltiples significaciones. El cuerpo de Cristina tiene también claramente un doble cuerpo, ¿no? Primero, ese es el cuerpo de la representación política, de los discursos de Estado. Es una mujer que cuando habla, uno siente que habla el poder político, ¿no? Entonces, la trasciende, nos desprendemos por un momento de la mirada de su cuerpo cuando la escuchamos, por ejemplo, el 1 de marzo abrir las sesiones ordinarias en el Congreso, pero después está el otro cuerpo, ¿no? El cuerpo que es el de su salud, entonces si tiene o no bipolaridad, el cuerpo que el doctor Nelson Castro de una manera insostenible le diagnostica, el cuerpo de cómo la discusión por la biopsia de su tiroides, ¿no? Recuerden ustedes, el cuerpo de si está bien o no que tenga alhajas o que tenga joyas o cómo se viste. El luto. El luto, ¿por qué de negro? ¿Cuándo se va a sacar el luto? Cuando se lo sacó, Qué bolón, qué cosa, qué discusión formidable, increíble, impresionante. Y se terminó el día que se lo sacó y no hubo ninguna otra explicación. No, ya está. Bueno, hoy estamos discutiendo el cuerpo de Fayt. Sí. ¿Puede el cuerpo de Fayt sostener un poder de la República? Es una pregunta política y está bien que nos la preguntemos, ¿no? Ahora, yo para terminar, Mario, traía 3 cuerpos que estuvieron en el programa de Tinelli el lunes, ¿no? Porque yo creo que en ese programa hubo 3 cuerpos. Y fue interesante pensar esos 3 cuerpos. Y voy a decir que ahí, para mí, voy a decir 3 cosas. La primera... El de Rocío Marengo, el de... Martín vio el... La dejaste picando, perdón, Beto. Es deliciosa tu columna y la dejaste picando. Te olvidaste de Florencia de la B.
Sí, que también. bailó también. Es que venía muy Toqueville, muy arriba de este programa y tenía que... Bueno, los cuerpos de los tres candidatos. Yo creo que al mostrar esos tres cuerpos, Tinelli hizo por lo menos, voy a decir, 3 operaciones políticas. La primera, dijo, estos son los 3 candidatos a presidente en la Argentina en octubre. Eso es una operación política. Por así decirlo, los nominó, clausuró una especie de debate, ¿no? Segunda operación política, los volvió un commodity, los equilibró. No hay diferencias entre los tres. En el sentido, por ejemplo, una diferencia que no es menor y que muchos notamos es en qué orden los puso. Porque el orden importa mucho, importa en la política y también importa en la hora en la cual el programa transcurría y el tiempo que... Pero después, el trato que tuvo con los tres fue igual, ¿no? Los hizo bajar de esas escaleras con sus esposas. Los trató de un modo buscando la intimidad del cuerpo, buscando más la desaparición del cuerpo político y la aparición del cuerpo humano, ¿no? Y la tercera operación es que se apropió de esos cuerpos para hacerlos bailar, o sea, para meterlos en una lógica no política. La tercera operación, a mi gusto, es interpretar el cuerpo como puramente biológico. Y que después al otro día se hablaba, por ejemplo, de que lo más atractivo que hizo Scioli fue hacerse el nudo de la corbata con una sola mano. Que fue un momento muy dramático de ese programa, porque en la lógica de la televisión, poner a Daniel Scioli, a ver, vicepresidente de la República, 8 años gobernó la provincia de Buenos Aires, cuya destreza iba a ser hacerse el nudo de la corbata con una sola mano, era un momento televisivo. Desde el punto de vista político es bastante discutible que ese sea el gran momento de Scioli, pero lo fue el lunes desde el punto de vista televisivo. Ese aplastamiento, creo yo, que hizo Tinelli es muy propio de la televisión. Cuando un político entra en la televisión, entra en un set de televisión, pierde el dominio sobre su cuerpo. Es mirado, filmado, grabado, registrado, en todos sus ángulos, sin ningún dominio de qué hace él con su cuerpo. En cambio, el otro cuerpo de la modernidad, el cuerpo de Perón, el cuerpo de Alfonsín en el balcón y la tribuna, es el cuerpo dominado por la política. A mí me gustan más estos últimos. Qué pedazo de columna ha hecho el Beto Quevedo, y uno podría decir, enorme, gracias Beto, enorme columna desde ya, brillante. Y uno podría decir tranquilamente, nosotros nunca hacemos esa cosa que proclamamos, lo del juicio público de las encuestas sí lo vamos a hacer, pero esta no. Promesa. Pero uno podría decir, el Beto Quevedo podría, de 4 o 5 ejes que dijo en esta columna, hacer columnas de acá, no digo hasta fin de año, pero por 2 meses, 8 columnas, 10 columnas, y lo coló todo en el formato que fija las circunstancias, y por eso lo vamos a premiar escuchando los otros temas que propuso. Los otros temas musicales. Son buenísimos. Son buenísimos. Gracias, Beto Quevedo, maestro.